nadie se le impedía la entrada, o sea, nadie puede decir que no había ningún supervisor ni nada, como dicen muchos. Nada, allí llegaba un coche. Por radio, mire que está fulanito, daban paso. No, yo recuerdo, ahí no había ni teléfono ni radio ni nada. Tú date cuenta que el primer radioteléfono que tuvo mis padres aquí en Morrojable en su casa, estamos hablando de los años de construcción del primer hotel de Casa Atlántica, y nos podemos situar en los años 64-65. Hasta ese momento, toda la comunicación, bueno, te puedo decir que mi padre mandaba a pedir personas de Morrojable contratadas para ir a buscarle el correo una vez en semana a Gran Tarajal, y esa persona iba caminando de Morrojable a Gran Tarajal a traer los periódicos y a traer el correo que hubiera. Para ir a mandar a buscar la Guardia Civil tenía que mandar el chofer y el jeep, porque el único jeep que pasaba por las arenas del Jable, que hoy la carretera del Jable no va por donde va ahora, sino que era por atrás, por una zona de mucha más arena, donde el viento tapaba tal, donde había que llevar diferencial, donde además de un coche con diferencial había que llevar una plancha para meterle en la plancha al coche cuando se enterraba. Es decir, que yo te puedo contar que yo recuerdo, pues con 10 años estar estudiando en Las Palmas, y mi padre tardaba en llevarme de Morrojable al aeropuerto de Los Estancos 7 horas. Eran 7 horas de coche hasta llegar a Los Estancos, o sea, era un trayecto. Y entonces hay mucha gente que no se molestó en conocer Jandía, pues porque lo consideraba lejos, porque lo consideraba tal, pero nadie puede decir que le han impedido la entrada en Jandía, ni esa alambrada se creó para crear ningún tipo de aislamiento, ni para impedirle a nadie, ni para realizar, les digo, origen de la alambrada y única causa, proteger al ganadero, a los medianeros, y que no desapareciera ganado, y que solamente se cazara en la zona en la época de veda. O sea, que en la época de veda venían cazadores de fuera y no se le podía impedir que cazara, o sea, porque no era coto de caza ni nada, cualquier persona podía venir a cazar. Lo único que cuidaba el guarda jurado o se viera era de que no se llevaran furtivamente, no robaran ganado de la gente. ¿Y la Guardia Civil era el enemigo de la historia? ¿Y por qué? Porque supuestamente ellos dicen que se mandaba a la Guardia Civil para dar palo. La Guardia Civil, mi padre nunca necesitó, ni personalmente, porque mi padre no tuvo nunca ningún problema con nadie, ni de seguridad personal ni nada, o sea, mi padre no necesitaba para nada para sí la Guardia Civil. El tema de la Guardia Civil, en casa había una habitación, en mi casa en Morrojable habían 2 habitaciones famosas. Una era la del obispo, cuando venía el obispo a las confirmaciones, que han venido todos los obispos de Canarias, empezando por Pildain, después por Echarren, etcétera, todos los obispos, y otra que era la habitación de la Guardia Civil. Y la habitación de la Guardia Civil era porque la pareja de la Guardia Civil, para venir a Jandía, te repito, la condición que ponía para pasar revista aquí, estamos hablando de una Guardia Civil rural, de esta que con el fusil y tal, y digamos que eran caminando, dando una vuelta, que todo. Y la pareja de la Guardia Civil venía si don Gustavo le mandaba el coche y le mandaba el chofer para venir, y entonces estaban un par de días, y ya te digo, mi padre encima le costaba dinero el tema porque tenía que darles de comer, atenderlos, digo, hasta una habitación que era la habitación de la Guardia Civil. Y cuando alguna persona me ha comentado alguna vez y tal, oye, no, que su padre llamó a la Guardia Civil o lo que sea, es que ocurría que, por ejemplo, en Cofete o en Morro, bueno, todos sabemos que cuando habían las fiestas importantes al año eran 2 o 3, sobre todo nada más que la fiesta de San Juan, la fiesta de San Miguel, etcétera. Había que pedirle permiso al obispo para los bailes, para que se pudiera dar. Mi padre tenía que ceder un Petromás grande que se ponía en la plaza. Yo recuerdo a tu padre, por decir, venir con un grupo que eran los Mantequillas y tal, a pedirle a mi padre y a don Oreste, un señor que vivía con mi padre y tal, que por favor le dejara, y mi padre había recibido sobre una carta al obispo: por favor no ceda el Petromás, que no se celebre baile, porque si hay baile el señor obispo no va, porque en la época esta de Pildain decía o va el obispo o hay baile, no era compatible las dos cosas, te hacían los bailes hasta escondidas, ¿no? Y me acuerdo que una vez hasta vino el obispo y dijo: Gustavo, ¿hubo baile ayer? No hubo baile, y el obispo se enteró de que había habido baile, pero mi padre le negaba porque no hubiera. Entonces, digamos, este tema de la Guardia Civil era que se recurría a don Gustavo, igual que mi padre tenía, don Gustavo, hace falta el médico, y venía el médico Peña de Puerto Rosario o don Juan Guerrero de Gran Tarajal y tal. Entonces mi padre, para que viniera un médico a asistir
a una parturienta, aparte de que mi madre por sus estudios de medicina se brindó siempre a atenderlo, tenía que mandarse el coche allá afuera, y eso, ese médico tal o la Guardia Civil dice, como aquello es difícil tal, para nosotros ir allá tiene usted que mandarnos el coche. Y era un poco como la credibilidad, de decir, si don Gustavo mandaba a buscar a la Guardia Civil es porque perfectamente hacía falta. Si no hacía falta, pues era como decir, la credibilidad para que viniera era esa, y la condición que don Gustavo mandara al coche. Entonces, si venía la Guardia Civil y le daba una torta a alguien o ponía orden, pues no era culpa de mi padre. Mi padre había cumplido un servicio que otras personas del pueblo habían dicho, don Gustavo, mire, ahí se han peleado dos personas que han estado a punto de matarse, que se han agredido mutuamente, que hay un herido, etcétera, llame usted por favor a la Guardia Civil. Entonces era un favor que mi padre hacía, de mandar el chofer y reclamar que viniera la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no seguía ninguna instrucción, la Guardia Civil ponía orden o se acababan las fiestas, todo el mundo en paz, o muchas veces cuando venía ya los vecinos se habían arreglado entre ellos y mire, no pasó nada, afortunadamente, así que eso es todo lo que yo te puedo... El aeropuerto de Jandía lo hizo también con Gustavo. Sí, mi padre tuvo el problema que mi madre tuvo 2 abortos y la primera vez que tuvo un aborto pues está situado, yo nací en el 52 y mi hermano el siguiente en el 54-55. En medio tuvo mi madre una vez un aborto y estaba muy mal, estaba muriéndose realmente. Y entonces mi padre era consciente que no podían trasladarla por carretera hasta Puerto Rosario, que o a mi madre la sacaban de aquí o fallecía, ¿no? Y de hecho murieron varias personas de parto en Morros Ávila, o sea, las condiciones eran muy duras en aquella época y sanitariamente ni había médico aquí ni... Entonces mi padre, a través de una amistad con don Alfredo Suárez Ochoa, que era en aquel momento era teniente coronel y era el presidente de la base aérea militar de Gando y encargado de la unidad de salvamento, mi padre se pone en contacto con él y dice, mi mujer Isabel se está muriendo, tiene una hemorragia muy fuerte, el médico, el doctor Peña, dice que salvo que la saquen se pueda sacar en avión o en helicóptero, pues no sobrevive, ¿no? Y entonces este señor, don Alfredo Suárez Ochoa, que luego fue padrino de bautismo de mi hermano Rafael, hermano que nace después de ese aborto de mi madre, pues le dice a mi padre, oye Gustavo, si tú me preparas con maquinaria, con la gente, y tú me allanas un terreno que tenga, no sé si, me parece que tenga al menos 500, 600 metros de largo, por 100 metros de ancho, yo cojo el Grumman era un avión, un avión que aterrizaba en el mar y en tierra. El Grumman era un avión, se llama anfibio, pero en la zona del faro, curiosamente ese avión no podía aterrizar en el mar, porque hubiera sido lo lógico, ¿no? Aterrizar en el mar porque los fuertes vientos que había en el faro y el mar no era apropiado para tal, y en Morrojable tampoco, por temas de viento y demás. Entonces le dice, mira, la única forma es que me allanes un terreno y va el Grumman allá a buscar a tu mujer, pero tiene que aterrizar en una zona llana. Entonces mi padre pues me cogió a toda su plantilla de trabajadores, bueno, que son testigos, pues desde Antonio Pérez, Pepe Concepción, todas las personas que trabajaron con mi padre en aquella época, que sería difícil nombrarla, pero que bueno, las tengo en el listado de personas de tal, más la ayuda, que hay que decirlo, de los pescadores, la ayuda de tal, ante esa necesidad urgente de en 48 horas prácticamente abrir. Eso fue un trabajo de 48 horas, de noche y día, todo el mundo ayudando con carretillas, con tal. Bueno, yo tengo fotos de aquella urgencia que se hace aquello, y todo el mundo se vuelca en allanar ese espacio. Y esto fue un espacio y se metió al avión, pudo venir y mi madre salvó su vida, ¿no?